Sean todos bienvenidos a este programa, Tips Saludables. Yo soy Kino Leal y hoy hablaremos sobre la ansiedad. La ansiedad, además de ser una respuesta emocional al estrés, puede ser también una respuesta de alerta ante una amenaza en donde no existen agentes estresantes. Por lo tanto, es un estado donde se presentan cambios tanto psíquicos como somáticos. Existe la preocupación y miedos intensos ante situaciones cotidianas. Puede haber sudoración excesiva, taquicardias, cansancio y respiración muy agitada. La ansiedad puede llegar a ser normal en situaciones de estrés, cuando se habla en público o cuando se tiene una prueba. La ansiedad es solo un indicador de una enfermedad subyacente, cuando los sentimientos se vuelven excesivos o cuando interfieren en la vida cotidiana. ¿Y qué opina la comunidad universitaria acerca de la ansiedad? ¿Alguna vez has sentido ansiedad o preocupación? Sí, la verdad es que es muy frecuente por el tema de tareas y ese tipo de cosas. También, sí. Pues normalmente sí, todo el tiempo, pero últimamente los semestres mucho más. Pues en mi caso sí, no es tan seguido, pero sí he tenido como que un momento de ansiedad. No, la verdad, no sufro, yo no siento que sufre de ansiedad, la verdad no sé, pero a mi parecer no. Sí, pues la mayor parte del tiempo me la paso así, porque pues como tengo que exponer en diferentes lenguas y así, pues sí, es como que, exacto. Sí, claro. Sí. Sí. Yo también. Actualmente sí, por las noches sentí un poco de ansiedad. Sí, la verdad sí. Suelo sentir luego comúnmente un poco de ansiedad, aunque a veces también creo que puede ser un poco más estrés y uno dice, ay, estoy como con ansiedad, pero también hay situaciones que son, pues que sí digo, no, sí, esto sí es ansiedad. Sí. Sí, comúnmente cuando no puedo hacer las cosas o me tengo que abstener de hacer cosas que comúnmente hago o en situaciones en las que estoy, que son cosas que como que salen naturalmente de mí, pero me tengo que abstener por ciertas como cosas que suceden o que no están bien vistas, no se podría decir, no sé cómo explicarlo, algo así. Sí. ¿Qué has hecho para combatir ese estado de ánimo? Para dejar de estar preocupado o estar pensando en algo en particular, pues tiendo a hacer cualquier otro tipo de actividad que me pueda distraer o que me pueda crear, pues sí, una distracción. Pues en mi caso, si no puedo enfrentar el problema con lo que me causa la ansiedad, pues sí trato como de tomarme un respiro y pensarlo más tranquilo, porque a veces no sé, me preocupo por cosas que no son tan graves y es como de pensarlo más relajado y ver si hay alguna solución y si no, pues no hacer nada. A mí me funciona mucho lo que es aislarme totalmente hasta que me tranquilice. Yo por lo general suelo primero hacer ejercicios de respiración y luego trato de dormir como para poder calmarme, como para que se me pase. Pues no sé cómo ponerme, por ejemplo, música pudiera ser, o relajarme, tratar de relajarme, no pensar tanto en las cosas y ya. Pues utilizo una técnica que se llama humming, que cuando sientes nervios, usualmente pasan dos cosas. O te consumes por ellos, o los utilizas para realizar lo que sea que te están causando esos nervios. Como un poder acá. Claro, depende también de la situación, pero siempre intentar mantener la calma y si se puede, no tomar decisiones apresuradas y pues no sobrepensar. Y para eso hay que estar saludables, ir al gimnasio, no consumir drogas, tener buenas amistades. Sí, buenas eso. amistades. Sí, el respirar un poco cuando estás así es lo mejor, tomar las cosas con calma, relajarse, no tomar nada. Nada así que te altere la química del cerebro porque es importante mantenerla sana en esas situaciones, porque muchas veces no siempre la situación es tan fuerte, pero pues no sé, algún momento malo que pasaste en la mañana o algo así, te puede alterar eso. Muchas veces cuando no comes andas de malas y también te agarra mal. También los medicamentos son importantes. Exactamente.
Y eso. Yo siempre tomo como 3 respiraciones en 3 tiempos y ya es lo que me controla más para poder lidiar con eso. Yo también hago ejercicios de respiración y pues trato de no pensar en eso que me causa la ansiedad, ¿no? Como tratar de distraerme. Normalmente pues me empieza como que a desesperar mucho y a rascarme el cabello, estar como que rascándome el cuerpo y hacer cualquier otra cosita para distraerme nada más. Yo personalmente sí es muy importante para mí el ejercicio, el hacer una actividad física. También estuve acudiendo aquí en la universidad en la parte de psicología, de apoyo. Lo recomiendo mucho a todos aquellos estudiantes que se sienten un poco ansiosos a que vayan aquí con atención psicoeducativa. La verdad eso ayuda mucho y también hacer actividades de caminata al aire libre, de senderismo, alguna actividad que pueda pues despejarme de las actividades diarias que pueden generar un poco de esta ansiedad. Pues más que nada ejercicios de relajación mediante la respiración y meditación. Lloro. Siempre estoy, no sé, lo saco mucho moviendo mucho las manos, los pies. Tengo que estar haciendo algo con las manos. Y cuando no es así, comúnmente tomo café o como o algo. Hago algo así como para liberar esa tensión. Sí, sí. Sí, pues más que nada la controlo comiendo un poco y pues escuchando música, haciendo meditación o tranquilizándome con respiraciones también. Vayamos a conocer más generalidades de la ansiedad. Todo el mundo puede sentir ansiedad alguna vez, pero las personas con trastornos de ansiedad suelen experimentar miedo y preocupación de manera intensa y excesiva. Estos sentimientos suelen ir acompañados de tensión física y otros síntomas conductuales y cognitivos. Son difíciles de controlar, causan una angustia importante y pueden durar mucho tiempo si no se tratan. Los trastornos de ansiedad interfieren en las actividades de la vida cotidiana y pueden deteriorar la vida familiar, social y escolar o laboral de una persona. Se calcula que el 4% de la población mundial padece actualmente un trastorno de ansiedad. En 2019, 301 millones de personas en el mundo tenían un trastorno de ansiedad, lo que los convierte en los más comunes de todos los trastornos mentales. Aunque existen tratamientos muy eficaces para este tipo de trastornos, solo 1 de cada 4 personas que lo necesitan, 27.6% aproximadamente, reciben algún tratamiento. Entre los obstáculos a la atención figuran la falta de concienciación de que el problema es una afección de salud que puede tratarse, la falta de inversión en servicios de salud mental, la falta de proveedores de atención de salud capacitados y el estigma social. Las personas con un trastorno de ansiedad pueden experimentar un miedo o una preocupación excesivos ante una situación específica, como por ejemplo una crisis de angustia o una situación social, o en el caso del trastorno de ansiedad generalizada, ante una gama amplia de situaciones cotidianas. Por lo general pueden padecer estos síntomas durante un periodo prolongado, al menos varios meses, y tienden a evitar las situaciones que les generan ansiedad. Otros síntomas de los trastornos de ansiedad son dificultad para concentrarse o tomar decisiones, irritabilidad, tensión o inquietud, náuseas o malestar, palpitaciones, sudoración, temblores, trastornos del sueño, sensación de peligro inminente, de pánico o de fatalidad. Hay diversos tipos de trastornos de ansiedad. Entre ellos se encuentran trastorno de ansiedad generalizada, preocupación persistente y excesiva por las actividades o eventos cotidianos, trastorno de angustia, crisis de angustia y miedo a que sigan produciéndose, trastorno de ansiedad social, altos niveles de miedo y preocupación por situaciones sociales en las que la persona puede sentirse humillada, avergonzada o rechazada, agorafobia, miedo excesivo, preocupación y evitación de situaciones que pueden hacer que alguien entre en pánico o pueda sentirse atrapado, indefenso o avergonzado. Trastorno de ansiedad por separación, miedo o preocupación excesivos por estar separado de las personas con las que tiene un vínculo emocional estrecho. Determinadas fobias, miedos intensos e irracionales a objetos o situaciones concretos que llevan a conductas de evitación y angustia considerable. Los trastornos de ansiedad, al igual que otras afecciones de salud mental, son el resultado de una compleja interacción de factores sociales, psicológicos y biológicos. Cualquier persona puede tener un trastorno de ansiedad, pero las personas que han sufrido abusos, pérdidas importantes u experiencias adversas tienen más probabilidades de presentarlo.
Los trastornos de ansiedad están estrechamente relacionados con la salud física y por consiguiente, esta influye en ellos. Muchos de los efectos de la ansiedad, como la tensión física, la hiperactividad del sistema nervioso o el consumo nocivo de bebidas alcohólicas, son también factores de riesgo conocidos en determinadas enfermedades, como las cardiovasculares. A su vez, las personas con estas enfermedades también pueden sufrir trastornos de ansiedad por las dificultades asociadas con el manejo de su afección. Existen diversos tratamientos eficaces para este tipo de trastornos. Las personas con síntomas de ansiedad deberían buscar atención médica. Las intervenciones psicológicas son tratamientos esenciales de los trastornos de ansiedad y consisten principalmente en terapias conversacionales, con profesionales o con terapeutas no especializados pero supervisados. Estas intervenciones pueden ayudar a aprender nuevas formas de concebir la ansiedad, hacerle frente y relacionarse tanto con la ansiedad como con las demás personas y con el mundo. De este modo, pueden enseñar cómo enfrentarse a situaciones, eventos, personas o lugares que provocan ansiedad. Las intervenciones psicológicas pueden ofrecerse a individuos o grupos, presencialmente o en línea. También pueden accederse a ellas a través de manuales de autoayuda, sitios web y aplicaciones. Las intervenciones psicológicas más avanzadas por las pruebas para el tratamiento de diversos trastornos de ansiedad son las que se basan en los principios de la terapia cognitivo-conductual. Entre ellas figura la terapia de exposición, en la que la persona aprende a enfrentarse a sus miedos. Además, aprender habilidades para gestionar el estrés, como las relacionadas con la relajación y la atención plena, mindfulness, puede ayudar a reducir los síntomas. Antecedentes históricos de la ansiedad. A menudo se ha escrito que la historia de los trastornos de ansiedad es reciente y que apenas se conocía como un trastorno antes del siglo XIX. Sin embargo, puede que no sea del todo cierto que la ansiedad sea una construcción relativamente reciente. Los trastornos del estado de ánimo, sobre todo con la que se denominó en su momento melancolía, hoy característica de los trastornos depresivos, puede tener raíces históricas que se remontan a la antigüedad clásica. Hay indicios de que la ansiedad fue identificada claramente como un efecto negativo distinto y como un trastorno separado por los filósofos y médicos grecorromanos. Ya Hipócrates y sus discípulos dejaron una colección de textos médicos denominados el Corpus Hipocrático, en donde se recoge la fobia de un hombre llamado Nicanor, el cual al acudir a fiestas nocturnas, cuando escuchaba a la flautista se alzaban masas de terrores. Dijo que apenas podía soportarlo cuando era de noche, pero si lo escuchaba durante el día no se veía afectado. Tales síntomas persistieron durante un largo periodo de tiempo. En los escritos filosóficos estoicos latinos, como los tratados de Cicerón y Séneca, figuran muchos puntos de vista modernos sobre las características clínicas e incluso tratamientos cognitivos de la ansiedad. Ya en los albores del siglo XVIII, autores como Pinel, Esquirol, Farelet y Weilinger conceptúan con mayor precisión este tipo de alteraciones, marcando Esquirol que la melancolía era un delirio parcial crónico sin fiebre y que estaba determinada y mantenida por una pasión triste, debilitante o depresiva. Hasta finales del siglo pasado, el término melancolía era el que se utilizaba habitualmente para referirse al síndrome depresivo. A finales del siglo XIX, Emil Kaperle, en su tratado sobre las enfermedades mentales, agrupa y clasifica todos los síndromes depresivos. Fue el primero en considerar que la depresión y la manía formaban parte de una misma enfermedad. En 1957, Karl Leonhardt realiza la aportación de diferenciar estas en bipolares y unipolares. Hasta finales del siglo XIX no había prácticamente tratamientos efectivos para este tipo de pacientes. Quienes sufrían depresión eran internados en asilos, sometidos a tratamientos que de hecho no surtían efecto alguno y generalmente permanecían encerrados largos periodos sin oportunidades de socialización. El primer tratamiento biológico efectivo, no para la depresión específicamente, sino para otro tipo de enfermedades, se aplicó recién en 1916. Algunos años más adelante, en la década de los 30, Hugo Serletti inventó la terapia de electroshock, que transformó de manera espectacular el tratamiento de los episodios efectivos y produjo curas. Serletti recibió el premio Nobel por su descubrimiento. A finales de la década de los 50 y principios de los 70 se descubrieron los fármacos antidepresivos, que inauguraron la era moderna. De ahí en adelante, a través del descubrimiento del mecanismo íntimo de funcionamiento de estos fármacos a nivel de las neuronas, se empezó a conocer aspectos profundos de la depresión.
Hoy con los tratamientos actuales psicofarmacológicos y psicoterapéuticos se mejora y cura entre un 70 y un 75% de los cuadros depresivos. Lamentablemente, la desinformación general y la idea de que la depresión no es una enfermedad llevan a que un porcentaje enorme de personas deprimidas permanezcan sin tratamiento. 6 años más tarde, el autor Westphal aísla clínicamente la agorafobia, manifestación neuropática cuyo síntoma central es un sentimiento de miedo irracional que aparece cuando el sujeto se encuentra en un espacio abierto. El éxito de esta nueva entidad conduce rápidamente a la descripción de otro numeroso estado fóbico más o menos específico. Por otro lado, en 1880, el libro del neurólogo americano Bird, Tratado práctico del agotamiento nervioso, neurastenia, introduce una nueva neurosis atribuida por su autor a lo que hoy se llama el estrés de la vida moderna. El cansancio físico y mental es su principal síntoma, pero va acompañado de otros muchos somáticos y físicos. En 1895, Sigmund Freud se interesó por el estudio de la histeria y más en general de la neurosis, emprendiendo la clasificación de la neurastenia. Afirmó que la neurastenia de Bird debía descomponerse en 2 neurosis distintas, la neurosis de angustia y la neurastenia propiamente dicha. La primera describe la presencia de angustia bajo 2 formas, una leve que implica una espera ansiosa permanente, a la que se incorporan crisis de angustia intensas de duración limitada que sobrevienen en cualquier momento, quedando a veces la angustia enmascarada por síntomas físicos como la sensación de ahogo u opresión torácica. La neurastenia, propiamente dicha, por el contrario, está denominada por la fatiga, y este mismo año Freud publica en París un trabajo consagrado en las fobias y a las obsesiones. Las aportaciones de Freud fueron fundamentales para la descripción y clasificación de los límites del grupo de las neurosis, en el que se incluyeron 5 entidades distintas: la histeria, la hipocondria y la neurosis de angustia fóbica y obsesiva. La neurastenia va desapareciendo como protagonista progresivamente durante este periodo hasta la primera mitad del siglo XX, y las antiguas neurosis se transformarán prácticamente en nuestros trastornos de ansiedad actuales. Desde la segunda mitad del siglo XX surge la primera edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el cual fue publicado en 1952 por la Asociación de Psiquiatría Americana, el DSM-1, y conserva la influencia del psicoanálisis y dedica un capítulo a los trastornos psiconeuróticos, definiéndose como característica principal de estos la ansiedad que puede percibirse directa o ser controlada inconscientemente y automáticamente empleando diversos mecanismos psicológicos de defensa. Aparecen descritas 6 categorías, entre las que se encontraba la reacción ansiosa, la reacción fóbica y la reacción obsesiva convulsiva, convirtiéndose prácticamente en un grupo de trastornos de ansiedad. A partir de 1962, el psiquiatra americano Donald Klein observó que entre las personas con agorafobia, los medicamentos psicotrópicos producían acciones diferentes. Los sedantes eran eficaces en la ansiedad leve permanente, pero no actuaban sobre la crisis de angustia, y lo contrario se cumplía con ciertos antidepresivos. De ahí concluyó que las 2 variantes de ansiedad eran de naturaleza diferente, por lo que a partir de este momento se diferenciaría ansiedad caracterizada por la presencia continua de una espera ansiosa, denominada hoy trastorno de ansiedad generalizada, de lo que terminó designando Klein como crisis de pánico, y se define por la aparición con cierta frecuencia de crisis de pánico, el trastorno de pánico hoy aceptado. A finales de los años 70 se empieza a concebir la ansiedad como un término que se refiere a un patrón de conducta caracterizado por sentimientos subjetivos de tensión y activación fisiológica, y que se da como respuesta de estímulos internos, pensamientos y externos ambientales, y se va perfilando por tanto como un constructo multidimensional, comportamientos, pensamientos y síntomas fisiológicos, los cuales interactúan entre sí. Durante la década de los 80 fue cuando se agudizaron las investigaciones centradas en la ansiedad, comenzándose a describir las características de la ansiedad. Así, A. Lewis en 1980 señala que el primer lugar constituye un estado emocional experimentado como miedo o algo similar cualitativamente, y distinto a la ira. En segundo lugar, es una emoción desagradable, sentimiento de muerte o derrumbamiento. En tercer lugar, se orienta al futuro, relacionándose con algún tipo de amenaza o peligro inminente.
En cuarto lugar, en ella no aparece una amenaza real y si la hay, el estado emocional sugerido resulta desproporcionado a esta. En quinto lugar, se señala la presencia de sensaciones corporales que causen molestias durante los episodios de ansiedad, por ejemplo, la sensación de ahogo, opresión en el pecho, dificultades respiratorias, etc. En último lugar, se informa de manifestación de trastornos corporales, que bien pertenecen a funciones controladas voluntariamente, de huida, defecación, etc. O bien, obedecen a funciones involuntarias o parcialmente voluntarias como vómitos, temblor y sequedad de la boca. Desde el Manual Diagnóstico de 1980 hasta el actual DSM-V, no ha habido grandes cambios en cuanto a los trastornos de ansiedad, dado que la perspectiva es similar: estructurar los trastornos por categorías basándose principalmente en los síntomas y ocasionalmente y de forma secundaria por los posibles factores que les generen o causan. Pese a ello, la investigación continúa para generar una clasificación que no se base únicamente en criterios objetivos de los síntomas predominantes y poder en un futuro establecer una clasificación en la que se tenga en cuenta desde factores genéticos hasta el papel que juegan los factores ambientales y sociales, una clasificación biopsicosocial que combine aproximaciones diferentes. Síguenos en nuestras redes sociales, nos encuentras en Facebook, Twitter y TikTok como Radio WAPS, en Instagram como Radio WAPS Oficial, en YouTube como TV WAPS y sintonízanos por el 1180M. También nos encuentras vía streaming por radiowaps.mixxlr.com. Hasta la próxima.